Y por último, yo quiero poner una cosa muy personal, que no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto muy tarde, es el Cristo budista. El cristianismo es un budismo occidentalizado, porque yo por muchos años no, porque siempre me lo echaron para nada. Me recuerdo el padre Henri de Lubac, era un jesuita muy famoso, y dijo, nada más sugirió, que había cierta influencia en el Antiguo Testamento, había cierta influencia budista, ¿verdad? Y apuntó algo incluso en el Nuevo Testamento. Un buen día el profesor de, no sé, de teología, por supuesto, de una de las muchas disciplinas dentro de la teología, nos dijo, el padre Lubac ha sido retirado de la biblioteca. Y lo silenció completamente a nosotros nos lo retiraron, lo silenciaron, y Lubac estuvo por mucho tiempo. ¿Por qué dijo eso? Pero ahora, modernamente, me he dado cuenta de que realmente el cristianismo es un budismo occidentalizado. Y Cristo era un personaje prácticamente que trajo el budismo acá, el primitivo cristianismo, el de las actas de Tomás y por ahí. Después ya, estoy contigo, le empezaron a echar encima cosas y lo convirtieron en todo lo que lo han convertido. Eso es mi visión de los cuatro Cristos que hay. Sigo pensando, sí, que es un personaje no normal. No, Cristo vino preparado como vinieron otros, como vino Krishna, que fue otro señor, le guste a la gente o no le guste, como vino, no al principio, sino al mismo Mahoma, etcétera, como vino Buda, como vino Nanak, a quien no conoce nadie, pero fue todo un señor que hay cientos de seguidores, como vino Mahira, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero vamos a ver, Salvador, lo que yo creo que no es correcto desde el punto de vista histórico que tú digas que Jesús trajo el budismo a Palestina. Eso es desconocer un poco, o desconocer cuál es el ambiente. Yo te puedo dar pruebas. ¿Cuál es el ambiente de Palestina en el siglo I? ¿Y cuál es el ambiente de la India? Pero ¿Tú lo conocías? El ambiente de la India lo conocemos por los escritos que nos ha legado la India, y el ambiente de Palestina lo conocemos por los escritos que nos ha legado la Palestina del siglo I. Jesús se encuadra muchísimo mejor como un rabino galileo, con todas las connotaciones que tiene un rabino galileo del momento. Y las similitudes con el budismo son las similitudes esenciales que tienen unas religiones con otras, porque responden a sentimientos que son, o a exigencias que son humanas, que son exactamente iguales en la India, donde nace el budismo, que en Palestina. Son similitudes, digamos, casuales o profundas. ¿Tienes documentos para probar directamente, no indirectamente eso? Lo que no tienes ningún solo documento. Y en cambio yo tengo muchísimos documentos que hasta ahora la Iglesia los ha ignorado totalmente. ¿Qué documentos hay para probar? Hace muy pocos años. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a probar con documentos la relación causa-efecto de que uno copia del otro y que trae una doctrina de aquí y la pasa a poniendo Palestina? Una columna por ejemplo, del Dhammapada al lado de las bienaventuranzas, y dice, pero ¿quién copió a quién? Y va siguiendo, si esto es Buda, 5 siglos antes de Cristo, y esto está aquí. Pues el eso es lo que tiene muchas cosas. Pues eso es lo que te digo, lo que te digo, que eso pertenece al impulso esencial de todas las religiones. Hombre, que por eso se parecen. Es esencial, pero cuando lo tienes escritito aquí y lo bueno lo tienes escrito aquí, no solo una cosa, son muchísimas cosas. Pero es que ahí entra no es eso solo. O sea que Jesús, en mi opinión, no copia nada de Buda, sino que responde a unas interrogantes religiosas que se dan en la India y se dan también en Palestina. Primera cosa, ¿tú crees que Jesucristo vivió en la India algún tiempo? No. Bueno, nunca pues jamás. Yo te doy los documentos. Ahora, lo que pasa ¿Pero es qué que documentos si son del siglo XVIII? ¿Quién? No, esos documentos. No, mira, si quieres te cuento la historia. Notovich fue un ruso. Lo conozco. Eso. Ustedes me dan cuatro evangelios que se escribieron no se sabe cuándo, y yo muy bien, yo los admito, y resulta que como nos los tuvieron muy tapados, pues no sabíamos nada de ellos hasta que vino este individuo, fue y descubrió un día por chiripa que le hablaban de su Isa, el santo Isa, en Ladakh, al norte de la India. Entonces empezó y sacó unos documentos, publicó un libro, La vida oculta de Jesús. Fue tremendo lo que le cayó encima. Eso es sumamente inverosímil. Pero espérate, hombre, déjame acabar. Que le cayera de todo encima, ¿no? Bueno, entonces resulta que hubo un gran periodista, se fue hasta allá y no encontró nada absolutamente. Pero amigo mío, por lo menos 5, 6, 7, 8 años, Abhedananda, que era un gran señor oriental, pero muy colado en las universidades norteamericanas, se fue para allá, ya hablando el tibetano, porque él era hindú, y empezó a descubrir una cantidad tremenda de documentos. Y el gran Rerich es un individuo que fue un genio,
y si no lo conoces de él, pues entérate quién fue. Primero fue un gran pintor, pero además era antropólogo, arqueólogo, etcétera, etcétera. Era un gran señor ruso que tuvo que sufrir mucho con la revolución, etcétera. Se fue para allá y encontró y escribió muchísimo de él, y tiene 2 libros con documentos copiados. Resulta que aquel señor, al periodista, fue demasiado atropellado y no lo dejaron entrar los lamas. Pero cuando llegó Rerich, y cuando llegó Abhedananda, y cuando llegó la Clarence, una gran dama, y ahí están todos los documentos que los han tenido totalmente tapados. Y ustedes, tú haces ahora mismo que hace la ciencia con los ovnis. No quiero saber de eso. No, lee los documentos. Ya los he leído. Y no me merece... ¿No los has leído nunca? Sí, señor. Lo que ha salido en la revista, y no me merece ningún respeto. No es revista, Pues no lo citan porque, como ese personaje, como decía antes, y lo ha transmitido bien mi posición, ese era un rabino, por decirlo de alguna manera, de Galilea, como otros tantos. Y por lo tanto, hasta que no empezó su vida pública, no causó la más mínima sensación. Y por lo tanto, es que no hizo nada. No había nada que transmitir, era como otro sujeto más. Una vida cotidiana normal. Una vida corriente, como hace aquel que va a la sinagoga, se va imbuyendo de los textos sagrados y va reflexionando. O sea, que yo creo que es buscarle 5 pies al gato y que no existe, el intentar sacar de esa famosa vida oculta algo que ilumine la personalidad de Jesús. La personalidad de Jesús se ilumina suficientemente en sus rasgos generales estudiando los testimonios de los 4 evangelios. Y vale. Yo pongo otra vez de nuevo, hay documentos, estudienlos, de los 12, el Notovich escribió el libro Los años perdidos de Jesús, y trataron de hundirlo, y de hecho lo hundieron. ¿Y sobre qué se basaba? ¿En qué documentos se basaba? Los documentos que él encontró en la masería de Emis, en concreto, en Ladakh. Pero es que no solo, él vio él no sabía tibetano, tenía un traductor, y se lo fue copiando allí. Entonces, los frailes le dijeron, al principio no se los quería enseñar, los frailes le dijeron, pero esto es una copia, pero hay copias en pali, y hay copias en bengalí, y hay muchísimas copias. Salvador, de los años perdidos y si eso de fuera tan evidente, no habría una mayor publicidad de todo eso, por mucha fuerza que pudiera tener la Iglesia. Faber-Kaiser escribió su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, fue a hablar al cardenal y dijo, voy a publicar esto, y Faber-Kaiser, y me lo dijo a mí, y creo que lo publicó en la cosa, dijo, por favor, no hable de eso, le dijo el cardenal, claro, porque esto a nosotros nos pone patas arriba. Vamos a ver, Salvador, mira, antes decías lo de Lubac. El señor de Lubac, que tú dices que lo apartaron, es el cardenal de Lubac. La Iglesia jamás apartó a de Lubac. Bueno, eso es una cosa, es el cardenal de Lubac. Y antes no te lo he querido decir. La Iglesia es que yo te lo digo, yo fui jesuita, yo tenía una biblioteca, yo te he dicho, a mí me apartaron a Henry Lubac de mi biblioteca, de modo que no me importa. Vamos a centrar el debate. Este personaje porque yo he dicho que de mi biblioteca, a mí me lo dijo, y eso no puedes rebatir tú porque eso lo viví yo. A mí me dijeron, el cardenal de los libros del padre de Lubac, como se decía el padre Congar. Y luego le hacen cardenal, ¿no? O sea, lo apartan de la biblioteca y lo hacen cardenal. Anda, pero no, pero sería cuando era cardenal ya. Pero de hecho lo echaron para un lado. Se acabó, los libros de él no. Bueno, pues, es igual, vamos a ver, mira. Este personaje lo podemos dividir en Jesús y en Cristo. Jesús, digamos, es el personaje histórico y Cristo es el personaje en cuanto Mesías, y los cristianos opinan que es Mesías, y todo lo que, en mi opinión, se le echa encima a la figura histórica. Hay un Jesús real del que nunca llegaremos a saber, es decir, cómo vivía exactamente, qué comía, qué vestido llevaba y todo eso, eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ni un solo texto que nos lo diga. Solamente lo podemos adivinar a base de textos parecidos de cómo vivía la gente en el siglo I. Luego hay otro Jesús de la historia, que es más o menos... Palestina, ¿verdad? Cuando él andaba por otro sitio no estaba en Palestina. Pero que, bueno, bien, dejemos eso.